¿Cuál es el tema que les pasaste el folleto, no, Juani? Todos recibieron el folleto, o sea que todos saben de qué vamos a charlar hoy. ¿De qué vamos a charlar? ¿Alguien que se anime a decirlo? Fuerte, lo tienen en la mano seguro. Bien, levanten arriba bien alto, quiero ver las Biblias que tienen. El que tiene celular, levante el celular también, porque seguro que más de uno la tienen digital. Bien, los que no levantan la mano supongo que es porque no la tienen ni en digital ni en papel. Bien, pero ese es el tema de hoy. El tema propuesto es charlar sobre la Biblia, sobre lo que tenés en tu mano, sobre lo que te descargaste de internet, que sabés cómo llegó hasta ahí. Yo te pregunto, ¿vos sabés cómo llegó esa Biblia hasta tus manos? ¿O cómo llegó ese archivo digital a tu celular? Sí, lo descargué, no, pero más allá de eso, ¿quién lo escribió? No vas a una clase de historia, lo vamos a pasar por ahí. Pero les voy a dar algunos tips, algunas cosas que nos ayudan a pensar en el origen de lo que tenemos en la mano. Bien. A ver, ¿quién sabe qué es esto? No el librito en sí, pero la carátula. ¿Alguno puede recordar o alguna vez se lo explicaron o le contaron sobre esta carátula en particular? No. Yo sé que los de lejos no le voy a pedir nada a los de lejos, pero los de cerca, a ver. Si alguno se anima a decirme esto. A ver, Mauro, muy bien. Bien, esto, el que quiere después se acerca cuando termina todo y se la muestro, es la carátula de la primera Biblia en español que escribió Casiodoro de Reina, allá por el 1569. Esta es la carátula. Tiene un oso en la portada. Mauro decía, la Biblia del oso. ¿Por qué le puso un oso en la portada, queriendo subir un árbol? Y esta Biblia está escrita en castellano antiguo. Y si lo leen, lo van a entender, pero no está escrito como vos y yo escribimos. ¿Por qué les traigo esto? Para que vean que alguien en algún momento tomó el primer paso para que vos y yo la tengamos en español. Pero la Biblia no comenzó acá, empezó mucho más atrás. El folleto decía, la Biblia, ¿palabra de Dios o palabra de los hombres? Bien, quiero que vayamos a un texto en la Biblia, todos, en Juan. Juan capítulo 5. Hay un episodio ahí que nos va a servir de punto disparador. Porque, a ver, pon una mano en el corazón. Les voy a pedir que sean extremadamente sinceros. ¿Alguna vez tuviste dudas de si lo que tenías en la mano era palabra de Dios? Yo sí. ¿Quién se anima a ser valiente y decir? ¿Los demás? Bueno, qué bien, nunca tuviste dudas. Yo sí tuve dudas. ¿Tuviste dudas sobre si la Biblia tenía errores? ¿Sobre si la Biblia, todas sus profecías se cumplieron? ¿Sobre si lo que estaba escrito en tu idioma era lo mismo que estaba en los originales? Yo sí. Y una y otra vez, en distintas edades, en distintos momentos. Entré al secundario, a la facultad, y los profesores con todo su humanismo y toda su filosofía, duda. Y te hacen dudar. Y una y otra vez uno tiene que investigar y reflexionar si realmente lo que tengo en la mano es la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 5, un episodio que para algunos será conocido, para otros nuevo. Versículo 37. Está hablando Jesús. Atención. Y dice, también el Padre que me envió, hablando de Dios, me ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen, investiguen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Versículo 46. Porque si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Está Jesús, te pongo un contexto, está Jesús delante del pueblo, de los judíos. La gran mayoría conocía el Antiguo Testamento, lo que vos hoy tenés en tu mano, en su idioma. Y entre ellos había gente estudiosa, gente que conocía a la perfección los escritos. Y Jesús les tiene que decir, bueno, ustedes saben que de esa
palabras que tienen ahí, de esos rollos, pueden sacar vida eterna. Y hacen bien. Ahora investiguenlas, porque si las investigan bien, se van a dar cuenta que toda la escritura que ustedes conocen apunta a mí. Porque el objetivo de la Biblia es Jesucristo. Desde el principio hasta el final, todo tiene que ver con Jesucristo. No te pueden hablar de otra cosa. Te hablan de Dios enviando a Jesucristo para perdonar los pecados. Y acá Jesús les tiene que decir, ustedes tienen la Biblia en la mano, tienen los escritos de Dios y no se dan cuenta que yo soy aquel que cumple todo lo que está escrito. Esto no les cayó bien a los fariseos de la época, no les cayó nada bien decirle a un estudioso que no sabía nada, que se estaba perdiendo el autor de la vida delante de ellos, y después le dice, bueno, si le creen a Moisés le creen? ¿A Moisés le creen? Bueno, Moisés escribió esto, ¿le creen? Bueno, si le creen a Moisés me tienen que creer a mí, porque Moisés escribió a mí. Ahora, por eso la pregunta de si la Biblia es palabra de Dios o palabra de los hombres es tan importante, porque define todo. Define si vas a poner tu confianza en lo que está escrito o vas a seguir por tu camino, con la tuya, pensando que lo que vos pensás es lo correcto. Y yo no quiero hacer de esto una clase de historia, pero, te voy a dar unos tips así de investigador para que pienses que la Biblia está en tus manos de una manera sobrenatural. Que no es casualidad que vos tengas lo que tengas. Que solamente Dios puede haber provisto semejante obra de arte, aunque no es una obra de arte, pero semejante obra, semejante escrito, y que vos y yo la tenemos en nuestras manos y la puedes leer. ¿Sabés que hay épocas en las cuales no se pudo leer? Que era prohibido, que la misma iglesia prohibía. Increíble. Pero vos y yo la tenemos en nuestro idioma y la podemos leer. ¿A quién le gustan los programas investigadores como CSI Miami, Las Vegas, Houston? Bien, a mí me encanta. Y vieron como cada cosita lleva a una conclusión. Mi deseo es que con todo lo que charlemos, vos llegues a la conclusión que Dios ponga en tu corazón. La Biblia tiene evidencias internas propias de su contenido y evidencias externas. Teológicamente, la razón por la cual confiamos en la Biblia es porque la escribió Dios a través de personas y porque Dios es veraz, la Biblia es veraz. La Biblia es verdad porque es la voz de Dios escrita. Si Dios es verdad, como dice la palabra, si Dios es verdad, si su palabra es limpia, si no hay error en él, su palabra escrita tampoco tiene error. Es veraz, es verdadera. Pero hay evidencias externas de nuestro mundo que comprueban esto. Y hay evidencias internas del texto de la Biblia que también lo prueban. Te voy a tirar algunas. Harás bien en anotar, si querés, o en recordar. Y después, si querés, puedes preguntarme, porque tengo evidencia de todo eso. Evidencias externas. ¿Saben que los arqueólogos y los geólogos, para encontrar ciudades, usan la Biblia? Buscan en la Biblia los registros, los rastros del movimiento de los pueblos a través de las épocas y llegan a las ciudades. Durante mucho tiempo hay ciudades que permanecen ocultas por el polvo, la arena, y con la Biblia las encuentran. Caso es la zona donde está Jericó, la ciudad de Jericó, tan famosa que los muros se cayeron. Durante mucho tiempo no se encontraba, hasta que siguiendo los rastros en la Biblia la encontraron. También tenés evidencias históricas, y muchas. Te voy a mencionar algunas. Libro de Daniel, el rey Belsasar. ¿Se acuerdan que estaba festejando, haciendo una fiesta? Y que ese mismo día de la fiesta aparece una escritura en la pared de parte de Dios que le dice: tu reino ha sido condenado. Y ese mismo día, esa misma noche, el reino cae. Lo conquista. Bueno, eso está registrado en la historia. Está registrado que el rey Belsasar estaba haciendo fiesta el día de la caída del imperio. Durante muchos años, el nombre de ese rey estaba en duda por los estudiosos históricos, hasta que se descubrió en un cilindro de piedra todo el escrito de lo que había acontecido esa noche. Durante mucho tiempo también el rey David fue cuestionado por la historia. ¿Cómo decir? No, pero el rey David, que la Biblia habla tanto de David, ¿cómo que David era cuestionado? Sí, porque no hay tantos registros históricos de David. Hasta que se encontró
en 1979 un escrito en una pared con el nombre de David. Y vos me vas a decir, bueno, pero ¿por qué tan acá y no tan antes? ¿Por qué los registros históricos no son anteriores? Todos ustedes saben que esa zona está en conflicto bélico constante. Entonces, no es fácil investigar en esa zona. Por eso tenemos todos descubrimientos arqueológicos recientes. Durante muchos años se cuestionó el túnel que había construido el rey Ezequías. El rey Ezequías, para los que no saben, un rey muy famoso del pueblo de Israel, que había construido un túnel de una forma que era impensada para la época. Dice que tenía ingenieros que habían construido un túnel que traía agua a la ciudad y que la había empezado a construir por un lado y por otro, y se habían encontrado los que estaban cavando y habían terminado el túnel. Los historiadores dicen esto es imposible, en esa época no se podía hacer eso. Pero ese túnel se encontró. Hace unos 20 años más o menos. Y está ahí, vos podés viajar a Israel y está ahí ese túnel. Y en la pared del túnel, ¿a que no saben qué hay? En la pared del túnel está escrito la forma en la que se construyó. Y es muy parecido al relato que vos y yo tenemos en la Biblia de cómo Ezequías construyó ese túnel. Los reyes de Moab, los reyes de Egipto, los reyes de Israel, todos están registrados. Bueno, no todos, pero la gran mayoría están registrados en la historia, en muros de piedra, en cilindros de piedra. Qué lástima que no pude traer imágenes, pero estaría buenísimo. Esto es muy interesante para los que les gusta este tipo de cosas. ¿Y qué hablar de Jesucristo? Vamos a decir, bueno, Jesús, además de la Biblia, ¿tenés registros de que existió? Pues sí. Los historiadores de la época escribieron sobre Jesús. Escribieron sobre su existencia. Escribieron sobre su controversia que tuvo en esa época. Así que la existencia de Jesús no está en duda. Lo que está en duda es si es tu Salvador o no. Pero la existencia de Jesús no está en duda. Bueno, evidencias científicas. A ver, evidencias científicas. ¿Saben que la Biblia hablaba de que la Tierra era circular muchísimo tiempo antes de que alguien en la Tierra dijera, ¿por qué la Tierra no es circular? El libro de Job, el libro que entendemos que es el más antiguo escrito, ya decía que la Tierra era un círculo, cuando la gente pensaba que era plana. Colón tenía la Biblia, no es que un día se levantó y dijo, no, me parece que la Biblia no es plana, es redonda. No, Colón tenía la Biblia. ¿Saben que la Biblia que vos y yo tenemos también dice que la Tierra estaba suspendida sobre la nada? Que no había elefantes, tortugas, que te caías ahí como pirata del Caribe, no. ¿Saben que la Biblia dice que estaba sostenida sobre la nada? ¿Saben que la Biblia habla sobre el ciclo del agua? ¿Sobre el estado de la materia? ¿Saben que la Biblia habla sobre por qué se congela la superficie del agua de los mares y no las profundidades? Voy a decir, pero esto es re obvio. Pero no es obvio. La ciencia, los que están... ¿Quién está en el secundario? Bien. Física. Dilatación anómala del agua. ¿Por qué se congela? ¿Por qué el hielo flota cuando en realidad los sólidos deberían hundirse? Bueno, la Biblia hablaba sobre eso y lo describe a la perfección. No en términos científicos, pero lo escribe. ¿Saben que la Biblia habla sobre la circulación de los vientos en la tierra, las fuentes submarinas, las corrientes marinas que los marineros usan para circular por los mares? ¿Saben que la Biblia habla también sobre cómo se forman las montañas y los valles, el proceso de formación? ¿Saben que la Biblia habla también sobre que en la sangre está la vida y también describe las explosiones atómicas? Y todo eso está en la Biblia. ¿Cómo la gente de la antigüedad pudo saber eso? ¿Cómo lo pudo saber? Solo por inspiración de Dios. Pero hay más. Porque vamos a decir, bueno, pero esto seguro que un grupo de gente se juntó muy inteligente y escribió una gran conspiración para que vos y yo creyéramos en un Dios que no puedo ver. ¿Sabes cuántos escritores tenés en tu mano? Autor tenés uno solo, Dios. Autor es uno. Pero escritores tenés más de 40. Más de 40 personas
que vivieron en diferentes épocas, separadas 1500 años, diferentes trabajos, diferentes posiciones sociales, diferente dinero, se pusieron de acuerdo para escribir este libro que vos y yo tenemos. Más de 40 personas a lo largo de 1500 años que no se conocían, de lugares distintos, remotos, de países enemigos. Demasiada casualidad, ¿no? Y el proceso de copiado, riguroso, exacto. Lo que vos tenés en tu mano es más confiable que las obras de Shakespeare o de Platón. ¿Cómo vas a dudar de Shakespeare o de Platón? ¿Sabés que no? ¿Sabés que lo que vos tenés es más confiable, es más parecido a los originales que las obras de Shakespeare y de Platón? Claro, pero nadie duda de Platón o Shakespeare porque Shakespeare no cambia vidas y Platón tampoco. Pero la Biblia sí. La Biblia es un libro peligroso porque puede cambiar tu vida y puede impactarla. Entonces hay que cuestionarlo. Pero es más confiable que otros libros que vos das por sentado que sus autores existieron. Homero, la Ilíada y la Odisea. La existencia de Homero es más cuestionada. Pero a nadie le importa. Vamos a cuestionar la Biblia. Pero ¿qué podemos decir de las evidencias internas de la Biblia? Porque yo les dije evidencias externas, cosas que vos podés investigar. Pero, ¿qué dice la Biblia internamente que le da credibilidad? Bueno, una te la mencioné, la unidad y la coherencia. Unidad y coherencia. Como en ningún otro libro, vos ponés 40 personas en una habitación a escribir un solo libro, un capítulo cada uno, y seguramente habrá inconsistencias. Es como cuando hacen una película, ¿viste? En 3 partes, y en la tercera hay inconsistencia con la primera, ¿no? Les pasó que arruinaron la película. En 3 películas en la misma generación, 40 personas en diferentes épocas, unidad y coherencia, increíble, la mano de Dios guiando a las personas. Las profecías cumplidas sobre Jesucristo, cosas que Jesucristo mismo como persona, como ser humano, no podía controlar que se cumplieran en su vida. Más de, bueno, yo puedo, a grandes rasgos más de 60, pero puede llegar hasta las 270 si te pones a hilar muy fino. Profecías cumplidas en Jesucristo, como Mesías. Cosas que dependían de una persona y cosas que solamente dependían de la soberanía de Dios. ¿Y qué hablar de Israel? Todos sabemos que Israel en 1948 se hizo una nación. Nadie esperaba que Israel volviera a ser un país. Nadie esperaba que volviera a ser un país. Pero la Biblia ya lo había dicho. ¿Qué hablar de las profecías de Daniel sobre los reinos? Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Todo predicho por Daniel con exactitud, chicos, con exactitud, increíble. Las épocas, la cantidad de días que tenían que pasar entre el edicto del rey y el nacimiento de Jesucristo. Y su muerte. Increíble. Pero ¿saben cuál es la razón que me parece a mí que es la más importante por sobre todas? Que confirma la veracidad de la Biblia. Que la hace que no sea un libro escrito por hombres, sino que sea palabra de Dios. Que la Biblia te conoce a vos y a mí de la forma que nadie puede conocer. Este libro registra los errores de grandes personas. No oculta los errores de Moisés. No oculta los errores de David. Todos sus errores están ahí por una razón. Dios los puso para demostrar que eran hombres como vos y como yo. No hacen como los libros de historia de hoy, que te pintan el prócer, San Martín, Sarmiento como la máxima persona intachable. No. Dios registró los errores de estas personas. Eso le da credibilidad. Pero también relata lo que tu corazón y el mío tienen. Solamente vos y yo sabemos cuán podrido está nuestro corazón, cuán podrida está nuestra mente. Solo vos y yo sabemos, cada uno de nosotros sabe, tus pensamientos más oscuros que tuviste alguna vez o con los cuales luchaste. Dios los conoce. Pero en esta tierra solamente vos lo sabes. Bueno, la Biblia habla muy claro de todo eso. Habla muy claro de la maldad que vos y yo tenemos. Ningún otro libro que quiera congraciarse con las personas va a hablar tan claro de la maldad del ser humano.
no anda con vueltas, Dios no anda con vueltas, te dice la posta, te dice las cosas como son, de la punta del pie hasta la cabeza, dice Isaías, podrida llaga. Todos se desviaron por su camino. ¿Qué político? Ahora estamos con elecciones, ¿no? ¿Qué político que quiera congraciarse con la gente va a decir semejante cosa? A Jesús, cuando decía las cosas fuertes, le decían, no, ¿cómo vas a decir eso? Se te van a ir todos. A Jesús no le importaba, porque el mensaje de Dios es así, te revela lo que vos sos, lo que tenés adentro. Es dolorosamente brutal y honesta con tu corazón, incluso más de lo que vos y yo queremos reconocer a veces. Y tiene la posibilidad, tiene la capacidad que ningún otro libro tiene, de cambiar vidas. Vos podés leer, no sé, Los Juegos del Hambre, al que le gustan las novelas así crudas. Podés leer Maze Runner, no va a cambiar tu vida. Vos lees este libro y te confronta con algo, tenés que tomar una decisión. Cuando lo lees, te obliga a tomar una decisión. No puedes ser inmutable, puedes decidir cerrarlo y seguir con tu vida, tomaste una decisión. Pero es una decisión con impacto eterno, ese es el problema, porque la Biblia, después de hablar de sus evidencias externas, sus evidencias internas, y esta capacidad que tiene de conocerte, porque el mismo Dios puso estos pensamientos en la gente que la escribió, después de entender que solo Él te puede conocer de esta forma, te advierte. Él te advierte. Va a haber un día que vos y yo vamos a estar delante del Dios que la escribió, el Dios que la pensó. Te advierte que ese día no hay vuelta atrás, ya estás ahí. Te va a decir, mirá, yo te hablé en la tierra, te va a pasar una pantalla así gigante y te va a decir, mirá, ahí estás vos, haciendo eso que nadie vio, pero yo lo vi, te lo filmé, ahí está. Ese pensamiento que tuviste, ahí está. Te hago la representación teatral, ahí está. Solo ese día no hay vuelta atrás, te va a decir. La Biblia advierte sobre eso. Pero también advierte sobre que en esta vida vos podés cambiar ese destino. Que vos podés, a través de confiar en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, confiar que Él fue el pago por tu pecado en esa cruz, puedes cambiar ese destino. Que de ese video, en vez de pasar al infierno, de ese video vas a pasar al cielo, porque en el medio está la cruz de Cristo. Entonces para vos el infierno ya no está la otra puerta, la del cielo. Este libro tiene esa capacidad de cambiar tu destino eterno. Y te advierte. Así que, si algo quiero que te quede de todo esto, puedes olvidarte de las referencias históricas, puedes olvidarte de las referencias científicas, si no te interesa la ciencia. Puedes olvidarte de los autores, puedes olvidarte de la coherencia, pero no te vas a olvidar nunca de que la Biblia te advierte sobre tu futuro, pero también te da la muestra de amor de Dios. Así que, espero que con estos pensamientos llegues, después de tomar todos estos elementos, a una conclusión. Tenés que tomar una decisión. La Biblia que tenés en la mano viene de parte de Dios. Si la crees, tenés que actuar en consecuencia. Para aquellos que ya tienen a Jesús en el corazón, esto va para ellos, va para mí. Tomalo en serio, tomalo en serio. Porque Dios se encargó milagrosamente de que llegara a tus manos. Puso verdad ahí. Puso ciencia, aunque no es un libro de ciencia. Puso geografía, geología, historia, aunque no es un libro de historia. Y puso salvación. Y vos la disfrutás. Si la crees, actúa en consecuencia. ¿Sabes por qué la gente no quiere creer en la Biblia? No por lo que dice. Bueno, algunos sí, pero la gran mayoría no por lo que dice. Sino por las malas experiencias que se llevaron con cristianos que decían que la creían y no la obedecían. Por eso, muchos no quieren creer en la Biblia. Así que vos, que la conocés, que tenés a Jesús, el desafío es, bueno,
ahora hace que la gente se interiorice, busque este libro, porque tu vida lo refleja. Pero para vos, que no conocés esa faceta, que no estás siguiendo la Biblia, porque quizás ni siquiera la leíste alguna vez, ¿cómo puedes decir que no la crees si no la leíste? Cuando la empieces a leer, llévate este desafío, léela. Y si la lees con tanta sinceridad de que te podés analizar a la luz de sus textos, no vas a ser igual. No vas a ser igual. Podés rendirte a los pies de Dios, creer en Jesucristo arrepentido de tus pecados, o puedes darle la espalda. Pero no vas a salir igual. Así que voy a terminar orando para que Dios, esto que puede compartir, lo pueda utilizar. Y después Juaní seguirá con el programa. Dios poderoso, te damos muchas gracias porque tenemos este libro en nuestras manos. Te encargaste de que llegara. Perdoná cuando lo despreciamos, cuando no lo leemos, cuando lo descuidamos. Perdoná cuando no lo honramos con nuestra vida. Pero Señor, hemos cantado también de lo que hiciste y lo que puedes hacer en la vida de las personas. Te quiero pedir que puedas hacer que este libro nos impacte, Señor. Que lo que tú escribiste pueda cambiar nuestras vidas. Para aquellos que te conocemos, para que lo podamos reflejar. Pero aquellos que no, Señor, convénceles de tu palabra, convénceles del pecado y convénceles de la salvación. Padre, ese amor desplegado y merecido por mí y por cada uno de los que estamos aquí. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.